Hoy quiero hablar acerca de las apariciones después de la resurrección de Jesucristo y quiero hablar también acerca de los resultados permanentes de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y de esta manera, el día de hoy concluyo este tema acerca de la resurrección. Podríamos hablar tal vez más semanas y podríamos seguir hablando del tema, pero en este caso no quisiera extenderme más. Sencillamente quiero hablar de las apariciones de nuestro Señor Jesucristo después de su resurrección y los resultados permanentes de su resurrección. Hay una gran cantidad y una gran variedad de personas que vieron al Señor Jesucristo en diferentes circunstancias después de que nuestro Señor Jesucristo resucitó. Y esto, hermanos, nos da una abrumadora evidencia, una gran cantidad de evidencias de que realmente el Señor Jesucristo resucitó. No hay duda alguna de ello. Es tan evidente el hecho de que el Señor Jesucristo resucitó que cuando Pedro, unos meses después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, probablemente unas semanas nada más después de que el Señor había resucitado, cuando Pedro está predicando aquel mensaje en el capítulo 2 del libro de los Hechos, dice así del versículo 29 al 33, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Es cierto, sabemos que David murió, dice Pedro, sabemos que él murió porque tenemos el sepulcro donde los restos de él se encuentran. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló. Vean lo que dice Pedro. David habló de la resurrección de Cristo. Él murió y su sepulcro está entre nosotros, pero dice él, pero él nos habló anticipadamente de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual, dice Pedro, todos somos testigos. Ahora, quiero que entendamos esto. Cuando Pedro dice Jesucristo resucitó y él dice todos somos testigos, él está hablando unas semanas después de que Jesucristo había muerto, y si él no hubiera resucitado, toda la gente ahí lo hubiera contradecido. Toda la gente que estaba ahí le hubiera dicho, eso no es verdad, estás mintiendo. Dice ahí, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Y estamos hablando de los resultados de la resurrección. La semana pasada hablamos de que Cristo resucitó y hoy vamos a terminar el tema hablando de cuáles son los resultados. Primero quiero hablar de las apariciones de Cristo después de su resurrección y después de los resultados. Pero dice Pedro, ustedes saben esto, somos testigos, no hay duda de esto. Y esto me parece muy valiente de Pedro, y sabemos eso, ¿verdad? Que Pedro era uno antes de la resurrección de Cristo y es otro después de la resurrección de Cristo. Y Pedro dice, ¿saben qué? Somos testigos de esto. Casi como diciendo, ¿alguno de ustedes está dispuesto a contradecirme? ¿Alguno de ustedes está dispuesto a rebatir lo que estoy diciendo? Y obviamente no hubo nadie en aquella predicación de Pedro, de Hechos capítulo 2, que se hubiera levantado y le hubiera dicho, no es cierto. ¿Por qué? Porque era cierto. O sea, no sé, es como si alguien dijera, aquí enfrente de donde estamos, hace 5 minutos, bajó una nave espacial y bajaron unas personas verdes. Si alguien nos dice eso, ¿qué le diríamos, Leo? Pues que hable el psiquiatra. Que veas, o sea, le diríamos, nosotros estábamos aquí, no vimos absolutamente nada, eso no es verdad, está mintiendo, o necesita ver al psiquiatra, ¿verdad? Porque eso no es verdad. Lo mismo le hubieran dicho a Pedro, le hubieran dicho, ¿sabes qué, Pedro? No, eso no es verdad. Pero Pedro dice, somos testigos nosotros
de su resurrección. Él dice en el versículo número 32, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual dice, todos nosotros somos testigos. Ahora, les voy a dar un orden más o menos, ¿verdad?, de las apariciones, y les voy a dar las citas. Nada más esto anótenlo o ténganlo en su mente, porque después nada más voy a ver 3 citas, voy a leer 3 citas, pero quiero darles un orden, porque si leyera todos los pasajes que les voy a decir, obviamente me llevaría más del tiempo que estoy pensando en llevarme. Pero fíjense, les voy a ir numerando, vamos a decir 8 ocasiones en las que el Señor Jesucristo se apareció después de su resurrección. 8 veces que están relatadas en la palabra de Dios, que no hay nadie que pueda refutar eso. ¿Se acuerdan? La semana pasada veíamos 2 historiadores que dicen esto sí sucedió, y son historiadores del tiempo, entonces nadie puede refutar esto, y está en la Biblia. Primero, a María Magdalena y a las otras mujeres. Esto está registrado en Mateo 28, del 8 al 10, en Marcos 16, del 9 al 10, y en Juan 20, del 11 al 18. Es decir, Mateo, Marcos y Juan son testigos y son los que hablan acerca de esto. Solamente anote la cita. En un momento voy a leer algunas. Anote nada más a María Magdalena y a las otras mujeres. Mateo 28, del 8 al 10, Marcos 16, del 9 al 10, y Juan 20, del 11 al 18. Después se apareció también a Pedro. Se aparece a Pedro en Lucas 24, 34, y luego 1 Corintios 15, 5. Entonces vayan viendo a María, a las mujeres, a Pedro. La tercera aparición que tenemos del Señor Jesucristo fue a los discípulos en el camino a Emaús al anochecer. En Lucas 24, del 13 al 32, nos cuenta esta historia de cómo iban por el camino. Jesús se acerca a ellos, siguen caminando, llega a la ciudad, hace como que va más adelante, lo invitan a quedarse, y a la hora que están cenando, cuando el Señor parte el pan, probablemente con una forma especial como Él lo hacía, se dan cuenta que es el Señor Jesucristo, y dicen ellos, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos abría las Escrituras? No había en nosotros un fuego cuando nos estaba explicando lo que había sucedido, y nos estaba enseñando que Él tenía que morir, pero iba a resucitar, y resucitó. Estos son los discípulos del camino a Emaús. Nuevamente Marcos 16, 12 y Lucas 24, del 13 al 32. Luego se apareció cuando los discípulos estaban reunidos el primer día de la semana, pero en esa ocasión, hermanos, no estaba Tomás. En Lucas 24, del 36 al 43, y en Juan 19, del 19 al 35, se apareció a los discípulos, Tomás no estaba. Y luego, estos discípulos en la semana yo creo que vieron a Tomás y le dijeron, Tomás, el Señor vino en la reunión del domingo pasado. Por cierto, hay una enseñanza, hermanos. ¿Quién sabe cuánto perderemos cuando no vamos a la reunión? Yo no sé. Yo he tratado siempre en mi vida, bueno, hay ocasiones que he estado enfermo, por supuesto, y no he podido ir a la iglesia, pero toda mi vida he tratado de estar cada domingo en la iglesia. Pero yo me imagino que hay muchas cosas que uno se puede perder. Les voy a contar lo que pasó con Tomás. Cuando el Señor vino a ellos, Él no estaba ahí. Y cuando le cuentan a Tomás, oye, el Señor vino el domingo pasado, Tomás dice, ahora sí que cuéntame una de vaqueros, ¿no? ¿Cómo crees? No, eso no puede ser. Y le dicen, sí, de veras, Tomás, el Señor vino con nosotros. Tomás dice, no, hasta que yo no meta mi dedo en su llaga y mi mano en el costado, yo no voy a creer. Bueno, el siguiente domingo se apareció otra vez a los discípulos, y se apareció, esa vez ahí estaba Tomás. Marcos 16, 14 y Juan 20, del 26 al 29, ahorita vamos a ver esa cita, más adelante nos relatan este incidente.
Después dice la Biblia que se apareció a 7 discípulos junto al mar de Galilea. Esta es la sexta aparición. A 7 discípulos junto al mar de Galilea en Juan 21 del 1 al 24. La séptima vez que se apareció a los apóstoles, y dice la Biblia, a más de 500 hermanos y a Jacobo, que era el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, hijo de José y María, y que después es el escritor de la carta de Santiago. El nombre Jacobo es el mismo nombre que Santiago, una pronunciación nada más diferente, pero es Santiago. Y en esta ocasión, la número 7, a los apóstoles se apareció a más de 500 hermanos y a Jacobo particularmente, hermano de nuestro Señor Jesucristo, o medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque Jesús nació de María, pero fue él concebido por el Espíritu Santo, y Jacobo sí era hijo de José y de María. Y esto está en 1 Corintios 15, 6 y 7. Es otra cita que vamos a ver en un momento. Y después el Señor estuvo presente, el Señor Jesucristo, con los que presenciaron su ascensión. Cuando el Señor se fue hacia los cielos, Él estuvo con gente que lo vio, que fueron testigos de cómo el Señor se fue hacia los cielos. Y aquí, hermanos, tenemos el Evangelio de Mateo, en Mateo 28, del 18 al 20, que lo dice, Marcos 16, 19, el Evangelio también de Lucas, el doctor Lucas, que es un historiador, o que era un historiador, y que cuenta las cosas en un orden, lo trata de hacer lo más cronológico posible. Él también nos lo cuenta en Lucas 24, del 44 al 53, y en Hechos, porque Lucas, el doctor Lucas, escribió Lucas y escribió el libro de los Hechos, y en Hechos 1, del 3 al 12. Ahora, de estas citas, hermanos, yo quiero ver 3, quiero que leamos 3. Les di 8 apariciones del Señor Jesucristo, les di la lista, ahora quiero que veamos 3. La primera, y ahora sí vamos a la Biblia, hermanos, ahora sí abran su Biblia, es la aparición a Tomás. Capítulo 20 de Juan 20, del 26 al 29. Déjenme leer del 24 para que tengamos el contexto. Vean el 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. ¿Qué habrá hecho Leo? No sé, se fue a echar una barbacoa o a lavar el carro. Estamos contextualizando la situación, ¿verdad? Obviamente no tenían carro. Iba a decir hace rato unas carnitas, pero no, los judíos no comían carne de puerco, entonces no pudo ser. No sabemos qué anduvo haciendo. Como no sabemos, a veces hay hermanos, ¿no?, que no sabemos por qué no vienen a la reunión, qué habrán hecho, qué se quedaron haciendo. ¿Quién sabe? Lavando ropa, fue a comprar su comida en el mandado. Y yo quiero decirles algo, todo lo demás lo podemos hacer cualquier día, ¿no? Es más, si traemos el carro y no está muy limpio, no va a pasar nada, ¿no? Pero la reunión solamente la tenemos el domingo a las 11 de la mañana, los jueves a las 7 de la noche, o sea, no lo podemos hacer todo el tiempo. ¿Entienden lo que digo? O sea, todo lo demás, si yo quiero ir al mercado, puedo ir ahorita saliendo, paso aquí a Soriana. Si yo quiero ir al mercado, voy mañana. Si yo quiero ir al mercado el mismo día varias veces, hagan de cuenta que, no sé, soy un fanático del mercado o del tianguis. ¿Y cuándo se pone por aquí cerca el tianguis? No sé. Jueves y domingo. Jueves y domingo. Hagan de cuenta que el jueves yo digo, quiero ir al tianguis. ¿Y sabes qué? Voy y compro mi mandado y regreso y le digo a mi esposa, voy a ir otra vez a chacharear. Bueno, puedo ir a ese o puedo ir a otro. Cualquier día yo puedo hacer cualquier cosa. Pero la reunión, hermanos, solamente la tenemos el domingo de 11 a 12, de 11 a 12:20 y ya. ¿Qué hizo Tomás? No sabemos.
Pero ¿cuánto perdió? Ahorita lo vamos a ver. Le dijeron, versículo 25, los otros discípulos al Señor: hemos visto. Oye, Tomás, estamos felices. Jesucristo había muerto, pero lo vimos. Él vino, estuvo entre nosotros. ¿Qué dijo Tomás? ¿Ven cómo la falta de ir a la iglesia disminuye nuestra fe? Dice él: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Ahora, esto ya me parece a mí como algo más serio, ¿no? O sea, hasta parece como aterrador, ¿no? O sea, ¿quién de nosotros va a querer meter un dedo en la mano de alguien que lo crucificaron? O sea, ¿se imaginan el impacto horrible de una persona crucificada, de ver a alguien que lo han destrozado y está en la cruz? ¿Quién de nosotros, si amamos a esa persona, vamos a decir, pues yo voy a meter mi dedo ahí, ¿no? O mi mano en el costado? ¿En serio? Pero quiero que piensen en cómo la falta de comunión con Dios, el no escuchar la palabra de Dios, nos empieza a alejar y nuestra fe se empieza a perder, al grado tal vez que empecemos ya a idear cosas que de plano son absurdas. Porque nadie, o sea, a mí no se me antoja hacer eso, ¿no? Yo no digo, ajá, o sea, solamente alguien que estuviera estudiando el cuerpo, pero por decir, yo voy a meter mi dedo, no, o sea, el respeto que tengo por mi Señor, ¿no? ¿Cómo voy a hacer eso? Versículo 26, 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos, ahora sí está Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio de ellos, y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, a ver si es cierto, ¿no, Tomás? Pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y vean la reprensión, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás, hermanos, ¿corrió a meter el dedo y la mano? No. Le dijo: Señor mío y Dios mío. Y aquí, hermanos, es lo que dice el Señor. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y aquí, hermanos, la gente ha hecho muy mal cuando dice: yo como Santo Tomás, hasta no ver, no creer, y lo dicen como si fuera algo bueno. Pero cuando vemos la historia, Jesús está diciendo: no, o sea, tú crees porque tú viste, pero son más bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y hermanos, ¿cuánta gente hoy en día pide una señal y quieren ver algo, y una luz y algo espectacular? La realidad es que nosotros tenemos la palabra de Dios. No necesitamos nosotros ver nada. Esta palabra nos va a dar una fe para creer en Dios. Ahora, ¿quiere ver las manifestaciones de Dios? Nada más vea cada día cómo Dios nos bendice. Todo lo que Dios nos da. Bendito Dios, en medio de esta pandemia, en medio de las calamidades, gente que no tiene trabajo, gente que no ha tenido sustento y Dios nos sigue sustentando, gente que ha perdido seres queridos y Dios nos sigue guardando. Y a pesar de que el mundo es tan malo, todavía este mundo sigue vivo y podemos disfrutar del sol y del aire y ver el pasto y ver todo lo que Dios ha creado. Así que, hermanos, creamos. Tomás creyó porque vio. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y espero que estemos ahí. Vamos al siguiente pasaje y ahora vamos a 1 Corintios. Estamos en Juan, sigue después de Juan Hechos, Romanos y después la primera carta a los Corintios. Y vamos al capítulo 15. Para leer del versículo 5 al 8. Vean este caso de tanta gente a la que el Señor apareció. Versículo 5. Y que apareció a Cefas, que es Pedro.
al apóstol Pedro. Y después a los 12 dice, o sea, no nada más a Pedro, sino también a todos los apóstoles, dice el versículo 5. Aquí quiero comentar algo, hermanos. Todos los apóstoles, excepto Juan, murieron de muertes violentas. Unos fueron asaeteados, muertos con flechas. A Pedro lo crucificaron de cabeza. El único que no murió de muerte violenta es el apóstol, o fue el apóstol Juan. 11 apóstoles murieron de muertes violentas. Y si contamos todavía con ellos a Pablo, que no estaba dentro de los 12, sino después el Señor apareció a él, estaríamos hablando de 12 que tuvieron muertes violentas. Y a Pablo le cortaron la cabeza. Muertes violentas. Escuchen esto. Si Jesucristo no hubiera resucitado y fuera una mentira, ¿creen que ellos hubieran estado dispuestos a morir por una mentira sabiendo que es mentira? Yo creo que no. No creo que tanta gente hubiera dicho, sí, o sea, córtenme la cabeza por algo que no es verdad. No. Hay gente que está dispuesta a morir por una mentira pensando que es verdad, ¿no? O sea, muere por una mentira porque creen que es verdad. Pero si esto hubiera sido una mentira, si Jesús no hubiera resucitado, estas 12 personas que menciono, los apóstoles excepto Juan, más Pablo, murieron violentamente, pero no murieron por una mentira. Murieron porque sabían que lo que ellos creían era verdad, era realidad. Jesucristo sí resucitó. Dice el versículo número 6. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Algunos ya habían muerto. Después apareció a Jacobo, su medio hermano. Después a todos los apóstoles. Y al último, dice el versículo 8, al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Dice Pablo que soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Y vean cómo dice, él apareció a toda esta gente. Hay evidencia de todas estas apariciones. Y un texto más, hermanos. Vamos ahora al libro de los Hechos. En Hechos capítulo 1, voy a leer del versículo 6 al versículo 11, hermanos. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Hechos ahora 1:7. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, estaba Jesús presente con sus discípulos y la gente que estaba ahí en ese momento. Dice el texto, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, o sea, la Biblia es muy clara, ellos ven al Señor que empieza a ascender y ellos siguen viendo, y no sé, tal vez con las manos levantadas o en un asombro pensando, nuestro Señor se está yendo. Recuerden, Jesucristo había muerto en la cruz, lo veíamos la semana pasada, él realmente murió, estuvo 3 días en el sepulcro, fue resucitado, después se apareció a todos estos creyentes y ahora que están ahí, ellos empiezan a ver cómo el Señor se va. Ha de haber sido algo precioso, ¿no? Ha de haber sido una emoción muy especial.
Y estando ellos, versículo 10, con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, seguramente ángeles de Dios, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estás mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros del cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y aquí hay una promesa, hermanos, hablábamos de esto la semana pasada. Nuestro Señor Jesucristo viene por nosotros. Él se fue, pero Él promete que Él viene. Amén. Las demás citas las pueden ver ustedes en su casa, los otros pasajes de la gente que vio al Señor Jesucristo. Es decir, una realidad que el Señor resucitó. Vamos a terminar. Y el último punto, los resultados permanentes. ¿Qué prueba la resurrección de Jesucristo? Obviamente prueba muchas cosas. Prueba que Jesucristo es veraz como profeta. ¿Se acuerdan? La semana pasada vimos los pasajes donde Jesús dijo: yo voy a ir a Jerusalén, voy a ser entregado en manos de los magistrados y voy a ser crucificado, voy a morir, pero me voy a levantar al tercer día. Prueba, por supuesto, que Él es Dios. Es evidente que Él es Dios. Como dice Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Jesucristo es Dios. Jesucristo ya existía desde la eternidad. Cuando la gente dice que Jesucristo o que Dios nació de una mujer, no, Dios no nació de ninguna mujer ni de nadie. Dios es Dios eterno. Sencillamente María, una mujer especial, una mujer de una gran santidad, una mujer de una gran calidad, Dios la utilizó para que por medio de ella se encarnara. Escuchen eso, se encarnara Dios. No es que María le haya dado a luz a Dios, es que María fue el vaso, el cuerpo elegido por Dios para que de ella o por medio de ella tomara cuerpo, como dice en Juan 1:14, usa la palabra de que tomó un tabernáculo. Y la idea de tomar un tabernáculo es tomar un cuerpo, Dios tomando un cuerpo como el nuestro para habitar entre los hombres. Pero Él es Dios. Él es completamente Dios y completamente hombre. Ahora, ¿saben por qué tenía que ser completamente Dios y completamente hombre? Porque Él es mediador entre Dios y los hombres. Y el perfecto mediador tiene que ser alguien que conoce los dos lados. Un buen traductor, por ejemplo, es alguien que conoce bien el inglés y bien el español, ¿no? Si estamos hablando de traducción de inglés al español. Y que puede traducir tanto de español al inglés como del inglés al español. Un perfecto mediador tenía que ser alguien que, como dice la Biblia, dice el libro de Hebreos, fue tentado en todas nuestras tentaciones como seres humanos, pero nunca, jamás pecó. Perfecto. Como hombre, el hombre perfecto, pero también Dios. De tal manera que siendo Dios se acerca de parte de Dios hacia el hombre y siendo hombre lleva el hombre a Dios. ¿Entienden? Por eso Él es perfecto. Perfecto mediador. Pero también, hermanos, ¿qué nos demuestra esto? Nos demuestra que Jesucristo conquistó la muerte. Un mensaje muy, muy importante. Muy, muy importante, especialmente para aquellos adoradores de la Santa Muerte. Tal vez ustedes tienen amigos o gente conocida. Vamos a 1 Corintios 15. 1 Corintios 15 del 20 al 23. Y tal vez usted conozca a alguien. De hecho, si usted va, esto que voy a decir no lo digo para que vayamos, ¿verdad? Pero sencillamente, si usted va al mercado, bueno, es que ya no sé cuál es, si es el Terán o es el Juárez. Usted sube al segundo piso del mercado, es el Terán, y camina usted por los pasillos y va a encontrar un lugar donde hasta se siente uno medio mal de que están todos los ídolos de la Santa Muerte en diferentes tamaños y veladoras negras y quién sabe qué cosas hagan en ese lugar.
Y nos dicen los adoradores de la muerte que la muerte es más grande que Jesucristo porque Jesucristo murió. Vean lo que dice en 1 Corintios capítulo 15 del versículo 20 al 23. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Jesucristo resucitó. Y la palabra de Dios nos dice claramente que Él venció la muerte. No hay ninguna duda al respecto. Jesucristo venció la muerte. Así que aquella gente que cree en la Santa Muerte y que la adora, ¿saben qué? Están completamente equivocados. La muerte no venció a Cristo. Si nosotros le preguntáramos a los musulmanes dónde están los restos de su líder, nos van a mostrar una tumba en la mezquita de Medina. Y nos van a decir, ahí, en esa tumba, en esa mezquita en Medina, ahí se encuentran los restos de Mahoma. Si le preguntáramos a los egipcios, ¿dónde se encuentran los restos de tus faraones? Acuérdense que los egipcios pensaban que Faraón era Dios. Nos van a mostrar un sarcófago, probablemente con una momia adentro, que en esta semana precisamente, Leo, lo llevaron al Museo Nacional de la Civilización Egipcia y hicieron hasta un desfile, ¿no? Y llevaron las momias a este nuevo museo donde ahora van a ponerlo. Si vamos nosotros con un budista y le preguntamos, ¿dónde está tu líder? Nos van a llevar al templo Kushinagar, así se llama. Y ahí vamos a ver nosotros una edificación majestuosa, preciosa, y nos van a decir, ahí están los restos de Buda, del gran iluminado. Si le preguntamos a los que creen en Confucio, nos van a llevar a un templo y un cementerio que se llama precisamente así, el templo y el cementerio de Confucio, que es la residencia de la familia Kong Khufu. Y nos van a decir, ahí están los restos. Pero si preguntamos, ¿dónde está el cuerpo de Cristo? ¿Dónde están los restos de Cristo? Pueden señalarnos una tumba en Jerusalén, pero a mí, hermanos, esa tumba está vacía. No hay ahí nada. No hay nadie ahí. De hecho, fue la pregunta que hicieron los ángeles cuando dice la Biblia en Lucas 24, 5 y 6, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Cuando María anda buscando, las mujeres andan buscando el cuerpo de Jesús para embalsamarlo, le dice a los ángeles, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Y podemos decirlo claramente, en una tumba lo único que vamos a encontrar es muertos, ¿no es cierto? En una tumba no podemos buscar a Cristo porque Él no está ahí. Así que podemos tener la certeza, mis amados hermanos, que tenemos un Dios que no está muerto. Tenemos un Dios que hoy vive, y esa es la bendición de creer en Jesucristo. Cualquier persona que crea en cualquier otro Dios, en cualquier otra persona, está creyendo en alguien que murió y hasta ahí llegó. Ahí quedó. Y pueden certificarnos, ahí está el cuerpo de tal persona. Bueno, a lo mejor ya nada más es puro polvo lo que hay ahí. Pero de Jesucristo, ¿se acuerdan? Lo veíamos la semana pasada, cuando entraron ahí, ese mortaje estaba como si se hubiera esfumado el cuerpo, bueno, que realmente fue lo que sucedió, y el sudario acomodado para dar ese mensaje, yo voy a regresar, no he terminado, yo vengo por ustedes. Otra de los resultados permanentes que es evidente en la Biblia, hermanos, es el cambio de día de adoración.
Todo el tiempo los judíos habían guardado el séptimo día. ¿Por qué cambiaron para reunirse el primer día de la semana? ¿Ven ustedes eso? Lo vemos en el Nuevo Testamento. Todo el tiempo ellos se reunieron o ellos adoraron en el sábado, pero el primer día de la semana. ¿Por qué cambiaría? ¿Qué causó que cambiara este día? Los primeros creyentes eran judíos. Los apóstoles eran judíos. Ellos guardaban el sábado. Pero después de la resurrección de Jesucristo, una y otra vez nos vuelve a decir el primer día de la semana. El primer día de la semana. Escuchen Hechos 27. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo salido al siguiente día, y alargó el discurso hasta la medianoche. Otra referencia que pueden también anotar es Marcos 16:9. Nos hablan del primer día de la semana. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que causó esto? Y la única evidencia que podemos pensar es la resurrección del Señor Jesucristo. También la venida del Espíritu Santo. Era necesario, hermanos, que el Señor resucitara y que Él se fuera, que ascendiera a los cielos, para que nosotros pudiéramos tener el Espíritu Santo. En Hechos capítulo 1, lo acabamos de leer hace un momento, dice el versículo 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. El versículo 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. En el capítulo 2 del libro de los Hechos, en el versículo 33, estamos ahí, hermanos, en el 2:33. Así que exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Era necesario que Jesucristo muriera, resucitara, ascendiera a los cielos, para que entonces se cumpliera lo que Él había prometido, que nos iba a enviar un Consolador, otro igual que Él, que iba a habitar ahora con nosotros. Y esta es una bendición que nosotros tenemos, hermanos. En el Antiguo Testamento ustedes pueden observar, lo leíamos esta mañana en la lectura de Jueces capítulo 16, que el Espíritu venía a un creyente y luego se iba. Venía a otra persona y luego se iba. Capítulo 51 del libro de los Salmos, David dice, no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Por qué lo dice David? Porque él sabe que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no era una posesión permanente. Venía, se iba. Pecabas, se apartaba. Hacías lo malo, se iba a ti. Sansón rompe su voto con Dios, le quitan todo el cabello, y en ese momento es como rebelarse delante de Dios y decir, yo ya no soy apartado, yo ya no soy nazareo, y en ese momento el Espíritu se aparta de él. Pero ahora, hermanos, el Espíritu Santo viene a nosotros y se queda con nosotros. Es una posesión permanente, resultado de la resurrección de Cristo. Podemos hablar, hermanos, de vidas transformadas por más de 2000 años, gracias a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:17 dice así, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de Dios. Por la vida de Cristo, hermanos, en nuestra vida, Dios nos ha transformado. ¿No? A veces creo que no entendemos. Cuando leemos el Antiguo Testamento y vemos cómo el pueblo se rebelaba y cómo el pueblo desobedecía, y a veces decimos qué duros eran, yo pienso que somos más duros nosotros, hermanos, porque ellos no tenían el Espíritu Santo, nosotros sí. Ellos no tenían la Biblia completa, nosotros sí. Ellos estaban creyendo en que vendría el Mesías. Nosotros ya sabemos que el Mesías vino. Y hay evidencia de eso en la palabra de Dios y por todos lados.
Y aún así a veces nosotros no queremos creer, o sea, qué terrible. Pero la realidad es que el Señor nos ha transformado. También, hermanos, iglesias que se han formado en todo el mundo, resultado de la resurrección de Jesucristo. Mateo 28, del 18 al 20, este pasaje, algunos de ustedes lo saben de memoria. Mateo 28. Y se acercó y les habló diciendo, Mateo 28, del 18 al 20, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y hermanos, desde la resurrección de Jesucristo hasta nuestros días, es incontable la cantidad de iglesias en todas las naciones. Y bendito Dios, hermanos, es un gozo también porque si tuviéramos la oportunidad de viajar a Filipinas, o a Japón, o a Belice, o a Canadá, o a Estados Unidos, y encontramos creyentes que aman a Dios, vamos a encontrar una familia inmediatamente. Vamos a encontrar una persona que tiene el mismo amor, la misma fe, y que hagan de cuenta que hacemos clic inmediatamente. Somos hermanos en Cristo. Bendito Dios. Ahora, tal vez en este momento no pensamos mucho en ello, pero si un día viniera una persecución, o tuviéramos que ir a otro lugar, o tuviéramos que cambiarnos de país por cuestiones de trabajo, lo que sea, les aseguro que sería una bendición encontrar creyentes en otra parte del mundo. No, en el trabajo ya lo es, porque exactamente. Hay una diferencia como entre el día y la noche, cuando nosotros estamos rodeados de creyentes, ¿no es cierto? Y como dice Leo, aún en el trabajo. Encuentras a alguien que es cristiano, un cristiano de esos que de veras aman, bueno, lo que es realmente cristiano, ¿no? Y dices, qué bendición, ¿no? Poder compartir, platicar. No son las pláticas de barbaridades y los albures que la gente habla y todas esas torpezas que la gente dice, otro tipo de pláticas, es una bendición completamente. Me acuerdo una ilustración que decía, cuando atacaban mucho el cristianismo hace algunos siglos, decían, si tú vas a un lugar donde existe el canibalismo, vas a alegrarte de que quienes estén ahí sean cristianos. Esa va a ser la gran diferencia en que te inviten a cenar o que te inviten a que seas la cena. Y cierto, no pensamos en esto, hermanos, en la dimensión que tiene esto, pero es verdad. ¿Se imaginan en esos tiempos que iban a misioneros o gente a otros lugares y llegan a un lugar donde son caníbales? Obviamente al ser creyentes ya no son caníbales, tenemos otra fe, cambiamos nuestra forma de pensar. La palabra de Dios, hermanos, se pone por encima de todas nuestras tradiciones y toda nuestra filosofía, y ahora nosotros hacemos lo que dice la palabra de Dios. Pero si el que está ahí no es creyente, olvídense, quién sabe qué sea lo que haga. Jesucristo ha hecho esto posible, hermanos. Además, es la garantía, la resurrección de Cristo, de que nosotros también tendremos una resurrección. En 1 Corintios 15:20 lo leíamos hace un momento, mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos y dice, primicias de los que durmieron. Él es el primero, pero después seguiremos nosotros. En 2 Corintios 4:14 dice, sabiendo que aquel que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Entonces es la garantía de que un día nosotros también hemos de resucitar. Pero también la resurrección, hermanos, nos enseña que va a haber un día de juicio. En Apocalipsis 20, versículo 13 dice, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y
y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. La palabra de Dios nos dice claramente en Lucas 20:38 que Dios es un Dios de vivos, no de muertos. De manera que aquella persona que confía en Jesucristo, aquella persona que se haya arrepentido realmente y que su nombre está escrito en el libro de la vida porque ha creído en Jesucristo, no ha de ser condenado. Pero dice claramente la palabra de Dios que el que no cree, el que se rehúsa a creer en el nombre del Hijo de Dios, no verá la vida. Dice que la ira de Dios está sobre él. El que no cree, dice la Biblia claramente, ya ha sido condenado. Así que la resurrección, podemos decir, nos asegura dos cosas. Resurrección para la gente, para juicio. Para los creyentes, la vida eterna. Pero también nos asegura que para la gente que no cree en Jesucristo, va a ser condenada. Y esto nos lleva también a una conclusión para nosotros. Tenemos que predicar, tenemos que hablarle a la gente, a nuestros hijos, a nuestros tíos, a nuestros familiares, a la gente que está enferma de COVID, a las personas que tienen alguna enfermedad grave, a cualquier persona que conozcamos. Tenemos que compartirles el mensaje de Cristo, porque si no tienen a Cristo, ellos van a ser condenados. Y por otro lado también nos lleva a nosotros a ser fieles a nuestro Dios por todas las bendiciones que Él nos ha dado a través de su resurrección. Y termino, hermanos. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo nos lleva también, hermanos, a tener una esperanza en la venida de Cristo. ¿Se acuerdan? Lo leíamos hace un momento. Cuando están ahí los discípulos con el Señor Jesucristo y les dice: ustedes van a recibir poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. Y dice la Biblia que ellos están ahí y entonces ellos empiezan a ver al Señor cómo asciende a los cielos y vienen estos varones en vestiduras blancas, resplandecientes, ¿verdad? Que creemos que son ángeles, y entonces se acercan a ellos y les dicen: ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ustedes ven irse al cielo, que dice: así vendrá como ustedes le ven ir al cielo. Y hermanos, creo que ya estamos cerca de eso, ¿no? Yo no puedo dar una fecha, o sea, no, jamás me atrevería a hacer tal cosa. La Biblia dice que los tiempos y las sazones, Jesucristo ahí lo dijo, el Padre lo sabe y Él solamente lo sabe en su sola potestad. No les voy a decir en el año 2036, ¿no? Como alguna gente ha hecho algunos cálculos matemáticos, no les voy a, o sea, yo no puedo decir eso. Jesucristo no quiso dar una fecha, porque yo voy a atreverme a decir algo que el Señor no lo hizo, ¿no? Pero lo que sí puedo decirles, hermanos, es que las señales ya están muy cerquitas. Vean ahorita cómo estamos. Jamás yo me hubiera imaginado predicar con un cubreboca. Es lo más extraño que en mi vida, bueno, de las cosas más extrañas que he hecho, estar predicando con un cubreboca. Y creo que ninguno de nosotros nos imaginamos que esto iba a pasar. Aún aquellas personas que se proclaman a sí mismos profetas, jamás dijeron algo así. Era muy difícil que pudiéramos saber que una situación así iba a suceder. Pero ¿saben una cosa? Hay muchos rumores, ¿no?, que se generan. Uno de los rumores hace poquito que estaba oyendo era de que se está pensando en hacer un impuesto mundial para ayudar a la gente necesitada. Y cuando yo leí esa noticia, nuevamente no sé si es verdad. Hoy en día es muy difícil a veces saber si es verdad o no, pero uno empieza inmediatamente a pensar: un gobierno mundial, un gobierno mundial. Y sabemos que cuando haya un gobierno mundial, hermanos, es porque va a haber un líder mundial. Y ese líder que va a haber va a ser el anticristo. Estamos muy cerca. Estados Unidos jamás nadie pensó que iba a caer o que fuera a tener problemas económicos, y hemos estado viendo su declive poco a poco, poco a poco. Las decisiones que están tomando.
El mundo entero, dice la Biblia, que está bajo el maligno, y lo empezamos a ver, ¿no? Ya falta poco para que se legalice la marihuana, ¿no es cierto? Y es hasta, no sé, da pena ajena, como decimos, ver que salen ahí diputados y gente con sus carrujos y se los están fumando ahí para tomar esa decisión, y decimos, ¿en serio? O sea, eso va a detener todo lo que está sucediendo en nuestro país. Si cuando le abrimos al diablo la puerta un poquito así, el diablo nos tumba la puerta y se mete, o sea, ¿qué están pensando? Y empezamos a ver todas estas ideologías de género y todas estas cosas, hermanos, que son cosas demoníacas que empiezan a gobernar completamente la tierra. ¿Saben qué? Se acerca muy pronto el fin de este siglo. No sé cuánto tiempo, pero no me sorprendería que en unos años dijeran que ya hay un líder que está proclamándose como el líder del mundo y que esto empezara a tomar más fuerza. Y esto, hermanos, en parte nos crea un dolor en el estómago, ¿no? Porque decimos, ay caray, ¿a poco ya ahora sí va a empezar todo esto? ¿Y qué va a pasar con nuestros hijos, que son chiquitos? ¿Y qué va a suceder? Todo lo que están aprendiendo, todas las filosofías que tienen. Pero quiero decirles, hermanos, que hay una palabra muy hermosa, que es la palabra Maranata. Primera de los Corintios, capítulo 16, y con esto termino. En el versículo 22. Casi cuando termina su carta, Pablo, él dice, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Ahora quiero decirles algo. Pablo le escribe a la iglesia de Corinto, que era la iglesia, pues, pobres hermanos, o sea, tenían unos problemas gravísimos de divisiones, de no entendimiento de la cena del Señor, de situaciones inmorales dentro de la... O sea, si yo puedo hablar de una iglesia que estaba muy mal en el Nuevo Testamento, hermanos, era la iglesia de Corinto. Y después de Pablo enseñar y decirles de muchas cosas, porque cada capítulo va enseñando, creo que llega a una conclusión que es muy drástica, pero muy cierta. Y Pablo dice, el que no amara al Señor Jesucristo sea anatema. O sea, ya vamos a concluirlo así. O sea, ¿quieren ustedes seguir al Señor? ¿Lo aman a Él? ¿Van a caminar con Él? Si no, les voy a decir una cosa, están malditos. Y nuevamente nos regresamos, Leo, a esos dos capítulos del libro de Deuteronomio que comentábamos hace ratito. Un capítulo que se dedica completamente a hablar de las bendiciones de seguir al Señor y de creer en Él y de caminar con Él. Y el otro capítulo donde Moisés le dice, si ustedes se alejan, si ustedes no obedecen, si ustedes se van a los dioses paganos, si ustedes adoran a esos dioses, ¿saben qué? Les van a venir estas bendiciones y estas maldiciones. Y qué triste es que la gente dijo, sí, vamos a seguir, pero les duraba el impulso muy poquito. Y cuando llegamos, ahorita estamos leyendo Jueces, va a ser una cosa horrible. Lo que nos espera esta semana, en los capítulos que nos toca leer, van a ser unas historias horribles, les voy a decir, de lo que habla Jueces. ¿Saben por qué? Porque la gente se apartó de Dios. Ese es el resultado. ¿Quieres tener hijos que sean drogadictos? ¿Quieres tener hijos que anden con una y otra mujer, que se enfermen de enfermedades venéreas? ¿Quieres tener hijos hasta que queden locos de tanto tomar? ¿Quieres todo eso? Apártate de Dios. Y por eso Pablo, después de todo lo que Corinto está haciendo, les dice, les digo una cosa, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Eso es lo que va a pasar. No se anda ya con juegos. Pablo dice, esto es lo que va a suceder. Si tú no amas a Dios, eso es lo que espera. Hay un camino de bendición y uno de maldición. Tú eliges cuál. Pero después, él dice una palabra muy bonita, que es la palabra Maranata. ¿Y saben qué? Es una palabra que es una promesa en sí misma, que significa el Señor viene, que significa ven Señor, y que nos hace recordar que nuestro Señor Jesucristo viene. He aquí, dice Él, yo vengo en breve.
Y aunque nos parezca que ha tardado mucho, para Dios 1000 años son como un día. No ha tardado nada, hermanos. ¿Por qué no ha venido? Porque Él tiene paciencia, porque no quiere que la gente perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Porque el amor de Dios es tan grande, hermanos, que a pesar de este mundo tan vil y pecador como somos y haciendo tantas cosas terribles, el Señor nos sigue amando y el Señor nos sigue dando la oportunidad de arrepentirnos. Pero ¿saben una cosa? Él viene. Y probablemente los que estamos aquí nos vayamos con Él en lo que la Biblia le llama el rapto. No tengo ya tiempo de hablar acerca de lo que es el rapto. Otro día hablamos de eso. Pero es la promesa del Señor Jesucristo de que los que estemos vivos cuando Él venga, cuando el Señor venga, nos vamos a ir con Él de esta tierra para estar con el Señor en las nubes y después bajar a la tierra. Hermanos, para mucha gente lo que estoy diciendo suena como algo increíble. Quiero decirles que todo lo que sucedió en el Antiguo Testamento suena como algo increíble, ¿no es cierto? Que se abra el mar en dos, a ver quién lo ha visto eso. Que una nube de fuego proteja al pueblo y luego sea una nube que lo proteja del sol. ¿Quién ha visto eso? El que vengan aves, codornices, las traiga los vientos. Nos parecen muchas cosas increíbles, pero ese es el Dios en el que nosotros creemos, que hace lo imposible. Y si Él hizo todo eso, la resurrección de Cristo, suena como algo increíble, ¿no? Nunca lo hemos visto, pero lo creemos. ¿Sabe una cosa? Crea que Cristo viene por nosotros. ¿Y cómo lo esperaremos? Sirviéndole, viviendo para Él. No tenemos por qué tener un dolor en el estómago y pensar, ¿y qué tal si ya se aparece el anticristo por ahí y empieza a pasar esto y cambia? Yo quiero decirles algo, Dios nos va a guardar, Él está con nosotros. Él prometió que va a estar con nosotros hasta el fin del siglo, hasta el fin de los tiempos, hasta que Él venga y por siempre. Solamente seamos fieles a Él y busquémoslo de corazón. Vamos a orar.